Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Como sabéis, estamos en plena presentación de resultados en Wall Street y algunas de las empresas de las que suelo hablar bastante en el canal han presentado resultados. Entonces en este vídeo vamos a ver un poco más en detalle esos resultados para ver qué tal han sido. Concretamente, los resultados que voy a comentar en este vídeo son los de Louis Vuitton, los de Alphabet, empresa matriz de Google. Vamos a hablar también de Tesla, que estaba cayendo bastante antes de la apertura del mercado, en el momento de grabar este vídeo, y vamos a ver también los resultados de Visa. Bueno, empezamos comentando los resultados del grupo francés Louis Vuitton. En este caso, presentó resultados y estos quedaron por debajo de las estimaciones del consenso. Podéis ver tanto en beneficio por acción como en los datos de ventas. El mercado no se ha tomado muy bien estos resultados y las acciones caían más de un 6% en el momento en el que estoy preparando este vídeo, como podéis ver aquí. Y esto hace que acumulen ya una caída significativa las acciones de Louis Vuitton desde máximos históricos. Como veréis después, hay cierta debilidad, sobre todo en algunas de las zonas geográficas en las que tiene fuerte presencia Louis Vuitton. Sobre los resultados, también tenemos que comentar que ha impactado nuevamente de forma negativa la divisa, haciendo que los ingresos sean un 3% inferiores, y por ello el crecimiento que ha presentado ha sido del menos 1% en los datos de venta. Estamos hablando del primer semestre. Sin tener en cuenta este impacto de la divisa, crecería un 2%, que es un crecimiento pues bastante bajo para una empresa como Louis Vuitton, sobre todo si lo comparamos con los crecimientos a los que nos tiene acostumbrados, pero viendo otras empresas que a lo mejor están dentro del sector lujo, aunque en categorías inferiores, que han presentado resultados, pues están mostrando una resiliencia bastante superior. Si veis los resultados de Burberry, los de Kering probablemente y de otras compañías del sector, pues están teniendo comportamientos bastante peores, ¿no? En este sentido, están teniendo caídas mucho más fuertes en los ingresos. La parte que más decrece es la de bebidas, que ya lo hemos venido comentando, sobre todo si seguís empresas como por ejemplo Diageo, pues esto ya lo hemos ido viendo y comentando en anteriores trimestres. En este caso, en la parte de bebidas decrece un 9%, pero también hay que tener en cuenta que dentro de la composición de los ingresos es menos del 10%. Es una de las partes menos importantes. Son unos 2.807 millones de 41.677 que ha hecho en el primer semestre. La parte más importante y en la que creo que hay que fijarnos más es la parte de Fashion and Leather Goods, que representa la mitad de las ventas prácticamente, y en esta parte sí que están aguantando mejor. El crecimiento ha sido del 1%. No es un crecimiento muy fuerte, como podéis ver, pero al menos no decrecen los ingresos. La otra parte que estaba decreciendo es la de relojes, que decrece un 3%. Bueno, sobre los márgenes de beneficio de Louis Vuitton, han sido en este semestre del 25,6%, caen un poco, sobre todo si lo comparamos con los márgenes operativos que tuvo en el año 2023, que eran más o menos un 1% superiores, estaban en niveles del 26,5% aproximadamente. El crecimiento en el sector lujo, por lo tanto, como hemos visto, continúa desacelerándose, y esto no es algo solamente de Louis Vuitton, como os decía, sino que es también del resto del sector, y aquí podemos ver efectivamente cómo se ha estado desacelerando a lo largo de los últimos trimestres. Orgánicamente solo ha crecido un 1% en este trimestre. En el semestre acabamos de ver que, sin tener en cuenta el impacto de la divisa, el crecimiento era del 2%. Por zonas geográficas, que es algo importante en Louis Vuitton, podemos ver que hay cierta debilidad en Asia, que es algo que llevamos comentando ya bastante tiempo y que os comenté en el repaso anterior de noticias. Las ventas caen interanualmente un 14% en Asia, eso sí, excluyendo Japón. Japón sí que está bastante fuerte y presenta crecimientos del 44%. Esto es una tónica común en todo el sector, como os decía. Europa y Estados Unidos presentan crecimientos bajos del 2 y del 4%. Asia, excluyendo Japón, es bastante importante, ya que representa el 30% de los ingresos. Es por lo tanto el mercado más importante, incluso tiene más peso en la composición de las ventas que Estados Unidos. Si echamos un ojo a la valoración, en el momento de grabar este vídeo todavía no está actualizado el precio en TKR, por lo que la valoración será un poquito más baja, pero la empresa estaría cotizando en torno a 20 veces PER aproximadamente, con la caída que están teniendo las acciones en estos momentos. A mí sí que me parece un múltiplo de valoración razonable para una empresa así. Si sigue cayendo, pues a lo mejor se pone todavía más interesante la cosa, y aquí veis cómo suele cotizar una empresa como Louis Vuitton, que para mí es una de las mejores del sector. Está un peldaño evidentemente por debajo de Hermès, por eso Hermès también ya hemos comentado más veces que cotiza valoraciones más altas. Y por cierto, Hermès presenta resultados, si no me equivoco, mañana, entonces será interesante también ver cómo presenta esta empresa, que debería mostrar más resiliencia incluso que Louis Vuitton, y debería presentar unos resultados
mejores. Así que empresa de calidad que ya veis que en los últimos 5 años la valoración mínima ha sido de unas 19 veces PER y con la caída de hoy pues se está poniendo más o menos en torno a 20 veces PER. Yo creo que es una empresa interesante para fijarse en ella en estos momentos. Por supuesto que no quiere decir esto que no puedan caer más las acciones, sobre todo si continuamos viendo debilidad en el mercado chino, pero pienso que es un buen negocio, que lo ha hecho bien a largo plazo y en el que ya sabéis que además el CEO Bernard Arnault, que es el hombre más rico de Europa y uno de los más ricos del mundo, no para de comprar acciones desde hace tiempo y creo que tras estas caídas pues lo monitorearemos también, pero continuará comprando acciones a manos llenas. Pasamos ahora a comentar los resultados de Alphabet, empresa matriz de Google. Alphabet ha presentado unos resultados que han sido mejores de lo esperado tanto en la parte de ingresos como en la parte de beneficios por acción, como podéis ver aquí. La reacción del mercado aún así ha sido negativa, con caídas en pre-market, que es en el momento en el que grabo este vídeo, de casi un 3%. Eso sí, después de marcarse un año espectacular y una remontada bastante considerable desde los mínimos que hizo en la zona de 80 y tantos dólares por acción. Comentamos también por aquel entonces la empresa y de hecho comentamos que Bill Ackman en aquellas valoraciones pues estaba incorporándola a su cartera de acciones. Bueno, si vemos sus números, Alphabet continúa creciendo a buenos ritmos. Aquí podéis ver el crecimiento que ha tenido en moneda constante, que es como yo suelo mirar siempre el crecimiento de los ingresos, un 15%, que no está nada mal. Además tenemos que el margen operativo, esto ya lo vimos en los resultados del anterior trimestre, se ha expandido, si lo comparamos con hace un año, hasta el 32%, se ha expandido 3 puntos, lo cual está bastante bien, y esto ha hecho que los beneficios por acción se incrementen en un 31%, hasta hacer en este trimestre casi $2 por acción. Si vemos las diferentes partes que tiene su negocio, ya sabéis que la parte que más aporta a los ingresos es la parte de las búsquedas, la parte del buscador, pues bueno, aquí ha tenido crecimientos del 14%, sigue creciendo. Tenemos también la parte de YouTube que crece un 13%, la parte de Google AdMob decrece un 5% y otras partes de su negocio siguen creciendo. Destacar también el crecimiento de la nube que ha sido del 29% interanual. Se está reacelerando, como vamos a ver a continuación, el crecimiento en los ingresos de Google Cloud, lo cual es bastante positivo porque es una parte del negocio que ayuda a diversificar a la empresa para no depender tanto de la publicidad y que se espera que vaya a tener altos márgenes de beneficio en el futuro y que aporte grandes sumas de dinero a los beneficios de Alphabet dentro de unos años. Ya se volvió rentable, como vamos a ver a continuación, hace unos trimestres y cada vez debería ser más rentable porque es un negocio de escala. Entonces ahora vamos a hablar un poco más en detalle de Google Cloud, pero antes me gustaría como siempre recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y más concretamente en este, que para que esté a tiempo, pues me he tenido que pegar una buena currada esta noche mirando los resultados de todas estas empresas, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este pequeño canal. Por primera vez, los ingresos en Google Cloud superaron los 10.000 millones en un único trimestre, lo cual está muy bien porque si anualizamos este dato ya estaríamos hablando de un negocio de más de 40.000 millones de dólares y el beneficio operativo alcanzó más de 1.000 millones de dólares, concretamente 1.200 millones de dólares, con más de 2 millones de desarrolladores utilizando soluciones de inteligencia artificial generativa. Aquí podemos ver la evolución por trimestres de las ventas y también la evolución del beneficio, que como veis, pues hasta hace unos trimestres daba pérdidas esta parte del negocio, pero a medida que ha seguido ganando escala, pues cada vez está expandiendo más los márgenes de beneficio y así se estima que continuará siendo en el futuro. De hecho, los márgenes operativos que tiene son del 11,5%. Empresas como Amazon tienen márgenes en esta parte de la nube del 30%, incluso más. Hay analistas que proyectan que los márgenes a futuro, cuando este negocio sea más maduro, podrían ser bastante más altos, del 40-50% incluso. Yo no sé hasta qué punto escalarán los márgenes operativos en esta parte del negocio de Google, pero sí que tienen mucho potencial para crecer y tiene todo el sentido del mundo. Como vemos, el crecimiento ha continuado acelerándose, al igual que vimos en anteriores trimestres que estaba pasando en la parte de la nube, y no solo en Google, sino también lo vimos en Microsoft, que por cierto pronto también presentará resultados y probablemente veamos pues algo similar a lo que ocurre en Alphabet. Y el crecimiento este trimestre ha sido del 29%, a pesar de que estamos ya ante un negocio gigantesco que anualizado facturaría ya más de 40 billion y que sigue creciendo al 29% anual. Es una locura. En el caso de Amazon, las ventas de AWS ya superan los 100 billion. Y sí que es cierto que crecen menos que en el de Alphabet, lo veremos también en los resultados cuando lo presente, pero sigue creciendo a buenas tasas y con márgenes de beneficio más altos. Entonces no tengo mucho más que comentar de la parte de la nube. Ya sabéis que es una de las partes del negocio en las que yo tengo más confianza y de las que espero que
vengan más beneficios en el futuro. La parte de YouTube, que también es una parte que me gusta mirar dentro de Alphabet, también estamos viendo cómo nuevamente reacelera su crecimiento, tras unos trimestres en el año 2023 en los que el crecimiento estuvo bastante estancado. Incluso hubo un par de trimestres, en marzo y junio de 2023, en los que el crecimiento de YouTube se desaceleró completamente, incluso llegó a decrecer. Pero como veis, aquí en la evolución del crecimiento por trimestres, pues estamos viendo nuevamente cómo se vuelve a acelerar. Y YouTube, anualizado, si cogemos los datos de los 12 últimos meses, pues ya es un negocio de casi 34 billion. YouTube además sigue siendo la plataforma de streaming número 1 en tiempo de visualización en Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes y en los que los CPM son más altos. Se están enfocando en conectar a los creadores con una audiencia masiva y facilitar la monetización a través de anuncios y suscripciones. Aquí os he puesto también el consumo de contenido en streaming que hay. De todo el contenido que se consume, el 40% corresponde a este tipo de plataformas en streaming. Cada vez, pues ya sabéis, la gente ve menos la televisión, pero ve más, pues por ejemplo, Netflix, YouTube y todo este tipo de plataformas. Y YouTube es la número 1, con casi un 10%, por encima de Netflix, que tiene el 8,4%, bastante por encima de Prime Video de Amazon, que tiene el 3,1%, y muy por encima, por ejemplo, de Disney Plus, que tiene un 2%. También podemos ver aquí cómo ha ido ganando cada vez más escala hasta llegar a estos niveles. Lo podéis ver aquí, la evolución en negro. También tenéis la evolución de Netflix, que más o menos se mantiene desde hace unos años, y de otros competidores como Hulu, Prime Video o Disney Plus. Os he recopilado aquí algunos comentarios que hacían en la llamada de resultados de Alphabet. Por supuesto, a las personas que seáis accionistas de la empresa o que estéis interesados en sus acciones, os recomiendo leeros tranquilamente la conference call. Ya sabéis que en estos vídeos pues simplemente trato de hacer un resumen de los resultados y os cuento cosas pues que a mí me han parecido interesantes. Pero recomiendo a todo el mundo pues que se los lea tranquilamente en su casa y así no se perderá nada de información. Alphabet sigue enfocándose en la inteligencia artificial, como ya sabéis, desarrollando infraestructura y soluciones que cubren desde chips hasta agentes y modelos de IA generativa. La compañía ha lanzado nuevos modelos de IA como Gemini, que le cambió el nombre, anteriormente se llamaba Bard, si no recuerdo mal, que están siendo integrados en algunos de sus productos, como por ejemplo en las búsquedas de Google. Las herramientas y productos publicitarios impulsados por inteligencia artificial están mejorando significativamente el rendimiento de los anuncios. Esto es algo que también veíamos en los resultados de Meta y también la experiencia de marketing. Y también, por último, que sepamos que Alphabet sigue invirtiendo en centros de datos y expansión de infraestructuras en diversas regiones. Y no solamente Alphabet, sino también todas estas otras empresas. De hecho, sobre el CAPEX han dicho que se mantendrá en niveles de en torno a 12 billion en los próximos trimestres. Como veis, hubo un salto en las inversiones que está realizando la empresa, sobre todo pues también para invertir en inteligencia artificial y centros de datos, como os decía, y se mantendrá en niveles elevados. Vistos los resultados de Alphabet, vamos a echar un vistazo a la valoración. Aquí todavía en ticker, como os digo, no está actualizado el precio. En realidad estará cotizando un 2-3% más barata que lo que nos indica aquí, pero la valoración actual vemos que es de unas 22 veces PER. A pesar de haber subido muchísimo en lo que vamos de año, pues la valoración tampoco es descabellada. Si actualizamos esta valoración, con la caída de hoy más o menos estaría en torno a 21 veces PER, y si ajustamos por caja en torno a 20. Yo creo que es una valoración razonable. Si se producen más caídas en las próximas semanas, pues a lo mejor puede ser una muy buena oportunidad. Yo la verdad es que hace tiempo que no añado más acciones de Alphabet a mi cartera. Ya sabéis que soy accionista desde hace varios años, pero es una acción que a mí personalmente me gusta bastante. Y si sigue cayendo, a lo mejor se pone a PER 19, por ejemplo, PER 18, pues quizás pueda ser una muy buena oportunidad para incorporar a cartera, o en mi caso sería añadir nuevas posiciones. Visto los resultados de Alphabet, pasamos ahora a comentar los resultados de Tesla. Tesla presentó unos resultados que aquí podéis ver que fueron mixtos, quedaron un poco por debajo en la parte de beneficio por acción y un poco por encima en la parte de ingresos, pero las acciones reaccionaron con fuertes caídas. De hecho, en pre-market las acciones venían cayendo más de un 7%. Vamos a ver un poco más en detalle cómo han ido estos resultados y comentaré algunas cosas que han dicho en la conference call, algunos pequeños apuntes que me parece importante destacar. Por un lado tenemos que las ventas de coches, que hasta día de hoy es la parte más importante, como ya sabéis, del negocio de Tesla, decrecen un 7%. Esto es algo que pues, puede llamarnos la atención, evidentemente. Por otro lado, tenemos que la parte de generación de energía y almacenamiento crece un 100% y aporta a día de hoy unos 3.000 millones de dólares a los ingresos en este trimestre, estamos hablando. También la parte de servicios y otros ingresos aumenta un 21%. Entonces, la única parte que ha decrecido
es la más importante, que es la parte de venta de coches. El margen operativo y beneficio operativo disminuyen significativamente. El margen, de hecho, se ha ido hasta el 6,3% en este trimestre. Si vemos, en el mismo trimestre del año anterior tenía márgenes del 9,6%. Ya sabéis que Tesla pues estaba haciendo, entre otras cosas, descuentos en sus coches pues por la fuerte competencia que hay en algunos mercados, y esto evidentemente afecta a los márgenes de beneficio. El CAPEX es un 10% superior al que tenía hace un año, están invirtiendo cada vez más en inteligencia artificial, y el Free Cash Flow sí que aumenta un 34%. Los EPS Gap decrecen un 46%. El beneficio bruto de automoción de Tesla sigue disminuyendo, como podemos ver en esta diapositiva, y si lo miramos en los 12 últimos meses ha sido de 14.600 millones. Como veis, lleva unos trimestres cayendo. Sobre la inteligencia artificial, Tesla planea seguir invirtiendo en inteligencia artificial de manera bastante importante. Espera que su capacidad de entrenamiento aumente significativamente durante los próximos trimestres, como podemos ver aquí en esta diapositiva extraída de una de sus presentaciones. Esperan invertir más de $10 billones en CAPEX este año, sobre todo para expandir su capacidad de inteligencia artificial. También comentaron que la presentación de su producto Robotaxi, que es algo muy esperado, será pospuesto para octubre. Esto es algo que ya adelantamos en un repaso semanal de noticias, y que cuando se anunció esta noticia pues hubo caídas en las acciones de Tesla. Y también sobre su robot humanoide Optimus, este que podéis ver aquí, dice que ya realiza tareas en las fábricas de Tesla y se espera una producción limitada a principios del próximo año. Para el año 2026 esperan aumentar la producción de manera significativa. Elon Musk dijo que a largo plazo este negocio de robot humanoides Optimus podría ser un negocio enorme para Tesla, pero esto todavía es una promesa de futuro. Veremos en los próximos trimestres pues qué novedades nos van dando respecto a todo esto, pero sí que es algo bastante prometedor, desde luego. También nos decían que un modelo más asequible de Tesla se lanzará en la primera mitad del próximo año. Y finalmente, para ir acabando con Tesla, antes hemos visto que en la parte de energía y almacenamiento había crecido muchísimo, había crecido un 100% su negocio, y es que ya veis que las implementaciones de almacenamiento de energía se duplicaron, impulsadas por Megapack y Powerwall. Esto ha hecho ingresos y ganancias récord para el negocio energético de Tesla. Sobre la valoración de Tesla no tengo mucho que comentar, porque es una empresa que actualmente ya veis que le han caído los márgenes de beneficio y es muy difícil de valorar, porque realmente qué márgenes de beneficio tendrá Tesla de aquí a 2, 3, 4 o 5 años. Pues es muy difícil de valorar. Por ejemplo, por PER, el Free Cash Flow también está algo distorsionado, por lo que no tengo mucha opinión al respecto. Sí que es cierto que Tesla, como veis, pues sí que se está diversificando cada vez más, está creciendo bastante la parte de energía, y en el futuro pues habrá nuevos productos, como por ejemplo estos robots de los que os hablaba, el robot Optimus, que aportarán a los ingresos y beneficios, y muchas más cosas que probablemente vendrán en el futuro. Entonces, pues bueno, yo creo que es una empresa un poco delicada de analizar y algo más compleja que otras, quizás más maduras, de las que solemos hablar en este canal. Pero igualmente pues me parece una empresa interesante, y que tras estos resultados ya os digo que venía con caídas fuertes en el mercado. Vistos los resultados de Tesla, pasamos ahora a comentar los resultados de Visa, que fueron más o menos como se esperaba. Aquí podéis ver en ingresos sí que quedaron un poquito por debajo, pero tanto el beneficio por acción como los ingresos más o menos fueron como esperaba el mercado, y las acciones estaban reaccionando con caídas del 3% en el momento de grabar este vídeo. ¿Cómo han ido los resultados? Pues bueno, las ventas de la compañía siguen creciendo a buenos ritmos, crecen a un 10% comparado con hace un año, lo cual está bastante bien. Los beneficios por acción GAAP de la empresa crecen un 20%, nada mal, y en este trimestre hizo $2,40 por acción, y otros indicadores clave, como por ejemplo el volumen de pagos de Visa aumenta un 7%, y las transacciones procesadas por la compañía crecen un 10%. Entonces, a pesar de la reacción del mercado, las cosas no están yendo mal en el negocio de Visa, y la orientación que ha dado para el próximo trimestre y para el año completo 2024 pues no es tan mal tampoco. El crecimiento que se espera de los ingresos en el año completo es entre el 10 y un 12%. Los gastos operativos se espera que crezcan aproximadamente también cerca del 12%, y los beneficios por acción más o menos deberían crecer entre un 12 y un 15% en el año completo 2024. Con lo que las cosas no pintan mal en Visa. La verdad es que no tengo mucho más que comentar de estos resultados. Es una empresa de la que ya hemos hablado muchas más veces en el canal, que personalmente me gusta bastante, y que ahora vais a ver que la valoración, pues tras estas caídas, no está mal. De hecho, aquí podéis ver que la valoración es de unas 24 veces PER. Si tenemos en cuenta la caída que van a tener las acciones hoy, pues estará cotizando en torno a 24 o 23 veces PER aproximadamente. Para un negocio de la calidad
de Visa, pues me parece que es una valoración bastante razonable. Podéis ver que los mínimos de valoración de los últimos 3 años ha sido de 22 veces PER, y a 5 años pues más de lo mismo. A 10 años sí que en algún momento cotizó un poquito más barata, cotizó de mínimo a 20,4 veces PER. Entonces una acción bastante interesante, que ya está en una etapa un poco más madura, pero sigue creciendo a buenos ritmos. Ya veis que el beneficio por acción crecía a doble dígito, lo cual está genial, y la guía es que crezca entre un 12 y un 15%. Para próximos años probablemente los crecimientos sigan siendo de doble dígito, quizás en la parte más cercana al 10-12%, pero es una empresa también, en mi opinión, bastante interesante y que si no tenéis en el radar, pues conviene seguir, sobre todo ahora que se está poniendo a valoraciones interesantes nuevamente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido aportar valor en este caso. Os agradecería como siempre si apoyáis el contenido con un me gusta o con un comentario. Os dejaré, como hago siempre, también los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo por si todavía no los habéis visto. Y ahora sí, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.